Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25. Hoy se han reunido en Londres Starmer, Macron, Merz con Zelensky. Ha sido una reunión, podríamos decir, con pocos avances. Starmer decía, hay que seguir financiando Ucrania. Han quedado que van a intentar revisar un poco ese plan de paz diseñado por Donald Trump. No sé qué sensación tienes tú de este encuentro. Bueno, es un intento claramente de tratar de respaldar a Zelensky en un momento complicadísimo. Es difícil sacar de esos encuentros conclusiones concretas, avances. Se trata de ofrecer un mensaje político, yo creo, ¿no? La reunión es el mensaje. La reunión en sí mismo es el mensaje. Es hacer ver que Kiev no está sola, que cuenta con el apoyo de los europeos y tratar de crear masa crítica para hacer presión sobre Estados Unidos, sustancialmente. ¿Están siendo realistas con sus promesas a Zelensky? Yo creo que sí, porque ellos manifiestan apoyo, tratan de hacer ver que hay una firmeza por el lado europeo, pero lo hacen manteniendo una cierta cautela porque son conscientes de que Europa sola tiene graves problemas para sostener el pulso que viene desde Moscú. Entonces, el realismo está en que de la mano de esas promesas, que por otra parte no son especialmente concretas, no son compromisos muy específicos que aten, va un intento de mantener abierto este diálogo con Estados Unidos desde la conciencia de los límites. Ahí está el realismo. Hablabas de mandar un mensaje a Donald Trump, a Estados Unidos. Claro, este encuentro se produce justo con la Unión Europea en este estado de shock por la estrategia de seguridad nacional de este país, de Estados Unidos. Esto lo conocimos a finales de la semana pasada, es un texto muy preocupante, aboga abiertamente por apoyar a partidos ultras y hoy ha habido sí una respuesta más o menos contundente. Un pequeño puñetazo encima de la mesa de Antonio Costa. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Lo que dice Costa es que Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de elegir qué partido es bueno, qué partido es malo, que no puede sustituir la visión europea de la libertad de expresión. ¿Qué te parecen estas palabras de Costa? Me parecen acertadas, me parecen adecuadas. Yo creo que ya la situación está en un punto en el cual, sin provocar una confrontación que no nos conviene, tampoco podemos mirar constantemente al otro lado cuando vienen provocaciones abiertas, declaraciones o incluso, como en este caso, un documento oficial, una estrategia que negro sobre blanco habla de interferir dentro de nuestras democracias. Ante eso, yo creo que hay que responder de forma clara, sin perder los papeles, sin perder los nervios, pero de forma clara. Aquello es inaceptable, creo que Costa lo ha hecho bien. Costa está en una situación probablemente algo más sencilla para responder que otros, porque en cuanto presidente del Consejo Europeo no tiene funciones de negociación directa, etcétera, con lo cual pues es el primero que ha salido a la palestra para decir cosas que es preciso decir, a mi juicio. Es que Calacalas fue muy tibia el fin de semana, Ursula von der Leyen no se ha pronunciado todavía, y esto a pesar de la gravedad de la amenaza de Estados Unidos. Eso es, llama bastante la atención. Evidentemente, tienen posiciones distintas que les hace algo más complicado responder y de fondo está lo que comentábamos al principio, Pablo. Está la inquietud profunda de los europeos a que Estados Unidos rompa definitivamente el lazo transatlántico, se retire por completo del apoyo de Ucrania, lo que nos dejaría a los europeos en una situación muy compleja. Por lo tanto, esto es lo que explica los intentos de contemporizar, de intentar aplacar ciertas embestidas. Pero yo creo que ya llegados a este punto, estos posicionamientos son inaceptables. Es decir, mirar para el otro lado, la política del daddy de Mark Rutte, ¿no? De intentar, digamos, halagar al presidente Trump, yo creo que ya no
no es admisible. Entonces, el silencio de von der Leyen para mí es un error, y las declaraciones de Kallas absolutamente contemporizadoras después de un intervencionismo tan descarnado y descarado, yo creo que no son acertadas. No tiene ninguna carta Europa para poder jugar, para ir más allá de las palabras, porque hoy Costa sí ha sido contundente, pero verbalmente no hay una respuesta real a Estados Unidos más allá de la retórica. Algunas cartas tenemos. De hecho, el presidente Macron hoy mismo, en correspondencia con el encuentro de Londres, Sí. ha dicho exactamente eso. Europa tiene cartas, que era claramente una respuesta un poquito un dedo en el ojo, ¿no?, a Trump, que en la famosa cita del despacho Oval de febrero con Zelensky le decía con contundencia: Ucrania no tiene las cartas, no tiene las cartas. Macron hoy ha querido de alguna manera responder claramente molesto, ¿no?, con la estrategia, y dijo: Europa tiene cartas. Bien, algunas cartas tenemos, desde luego. Por ejemplo, somos una economía enormemente más grande que la de Rusia, y por lo tanto, en teoría, tenemos una capacidad de hacer cosas, de suministrar apoyo a Ucrania que va mucho más allá de la capacidad que tiene una economía como la rusa, que es del tamaño de la italiana, para entendernos. Tenemos aquí pues activos congelados por un valor muy notable que podría por sí solo, digamos, alimentar el esfuerzo de resistencia de Ucrania y por tanto elevar el coste de la agresión, que a mi juicio es el único elemento que podrá producir la paz. La paz llegará en el momento en el que Putin se convence de que seguir le cuesta más que parar. Entonces, Europa tiene algunas cartas, por ejemplo, derivadas de esta mayor envergadura económica. No obstante, no hay que ser ingenuos. Nos faltan cosas, y esto es el motivo por el que estamos en dificultad. Y nos falta básicamente una capacidad militar propia, no dependiente de Estados Unidos. No tenemos una capacidad militar propia efectiva, realmente disuasoria, porque nos faltan ciertos elementos, nos faltan redes satelitares, nos faltan capacidades de inteligencia, de comando y control, ciertas capacidades aéreas, muchas cosas. Nos falta la voluntad política unitaria de poder desplegar lo que tenemos, ¿no? Entonces todo esto pues es un límite, y Putin es perfectamente consciente de esa fragmentación, de esas deficiencias, de esas duplicaciones que hacen que nuestro peso teórico en el terreno real es algo bastante inferior a lo que es el peso teórico del que disponemos. Es que claro, es un poco el pez que se muerde la cola, porque dices, hace falta unión, entendimiento entre los países, pero justamente de lo que estamos hablando es de cómo Donald Trump pretende poner a líderes euroescépticos al frente de estos países. La situación todavía se puede complicar más a medio-corto plazo. Así es, por supuesto. Donald Trump está intentando promover el auge de fuerzas nacionalpopulistas que representan un palo entre las ruedas del proceso de integración que, a mi juicio, es necesario para que los europeos podamos estar en este mundo salvaje de fieras desatadas. Nuestra única salvación, la única posibilidad que tenemos de no ser avasallados es estar juntos. ¿Qué quiere el trumpismo? Pues el auge de fuerzas que son contrarias al proceso de integración europeo. Atención, no es solo Trump que quiere esto. Putin también. Curioso. Muy curioso. Y Xi Jinping también. Ninguno de ellos desea que la Unión Europea avance en su proceso de integración, porque claramente una Unión Europea integrada es un actor más fuerte, más capaz de estar sobre el escenario global de forma independiente e incluso de capitanear con ese peso adquirido gracias a la Unión una resistencia de otros países democráticos o incluso no democráticos que creen un orden multilateral basado en reglas. Estas otras potencias, debido a su tamaño, a sus características, más bien desean un orden descoyuntado en el cual la fuerza propia de un Estado se imponga y sea la ley de referencia, y no las leyes compartidas y las instituciones. Por lo tanto, de alguna forma, para Donald Trump es más rival Europa que Rusia de Estados Unidos. Pues leyéndose la estrategia de seguridad nacional que acaban de publicar el viernes pasado, parece que sí, porque desde luego palabras de preocupación
ante Rusia, su imperialismo y sus agresiones, pues cuesta encontrarlas, no las hay. En cambio, hay unos golpes durísimos, directos y explícitos a la Unión Europea, que es considerada como el actor que está provocando la muerte de la civilización europea por sus políticas migratorias, por sus políticas, Trump diría woke, y por sustancialmente, según lo que dice Estados Unidos, subvertir la voluntad democrática popular en Europa. Obviamente es un delirio y es el caballo de Troya, es un argumentario para intentar llevar adelante ese proceso de voladura de esta estructura que se interpone en los designios y las voluntades y los deseos y los anhelos del trumpismo. Ya lo anunció Vance en ese famoso discurso de Múnich en febrero, y ahora esto es la puesta de negro sobre blanco de ese mismo discurso. La literalidad lo que dicen es que Estados Unidos quiere cultivar la resistencia para ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual. ¿Qué por trayectoria qué tenemos que entender aquí? Pues la trayectoria es aquella de un organismo supranacional que tiene una enorme fuerza regulatoria y que promueve un orden multilateral basado en reglas. Entonces, ellos no lo explicitan, pero de lo que va es esto. Entonces, es intentar destruir un organismo que es capaz de imponer reglas, límites en un mercado importante, y por ese camino también arrastrar o inspirar a otros a hacer algo parecido. Una fuerza supranacional que puede mantener de pie un orden multilateral basado en reglas, y también una realidad que puede promover una competición, que pueda tener capacidades tecnológicas, un conocimiento que pueda ser competidor. Todo esto es lo que quiere dinamitar para dividirnos, fragmentarnos y, en definitiva, tenernos bien colonizados y subyugados. Es un poco que el poderoso sea todavía más poderoso, y no sé si en este marco tenemos que interpretar, por ejemplo, la pugna que está habiendo por Warner de estos días. Poderosos intentando ser más poderosos y controlar a la población desde ese poder. Sí, desde luego hay un enorme interés por parte de grandes poderes por, digamos, colonizar las mentes de las personas, ¿no? Y esto transcurre por distintas vías. Es muy evidente por la vía de las plataformas tecnológicas, en las cuales la ciudadanía del mundo entero pasa cada vez más tiempo, y hemos visto un alineamiento muy explícito, ¿no?, de grandes varones o tecnoemperadores con el trumpismo. No solo en el caso de Musk, que es el más evidente, sino también de otros. Jeff Bezos impidió al Washington Post publicar un editorial pronunciándose sobre las elecciones de Estados Unidos, un gesto muy elocuente. Zuckerberg, los jefes de Google han estado allí bien cuadrados en la toma de posesión y tratan de llevarse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un alineamiento, y esto, digamos, se reproduce en todo el espacio, digamos, de polinización de las mentes, seguramente también en el espacio de las grandes casas de producción, etcétera. Y bueno, pues no es monolítico, ¿no?, pero hay un movimiento claramente de alineamiento muy, muy, muy notable y muy preocupante. Pues para seguir profundizando en qué puede consistir estas dinámicas de injerencia de apoyos trumpistas a partidos europeos, vamos a sumar a esta conversación a Daniel Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel es periodista especializado en cuestiones de seguridad global. De hecho, tiene un libro que es muy interesante que se llama Guerras Cognitivas. Lo publicó con ARPA. Daniel, como ciudadanos, tenemos asumido que existe un interés de Rusia por interferir en las elecciones europeas. Las instituciones nos han alertado de eso, pero claro, esto de Estados Unidos que estamos comentando nos resulta nuevo. No sé si tenemos indicios para pensar que ya hoy está trabajando en esa línea, que ya está intentando poner ciertos resortes para ejecutar ese control. Sí, así es. De hecho, ha habido ya desde hace unos meses, la estrategia de seguridad nacional ahora pone esto negro sobre blanco, ¿no?
pero ya había algunos indicios preocupantes de meses anteriores. Ya hay investigadores y analistas sobre desinformación que se han encontrado rastros de interferencia en procesos electorales en países de Europa del Este en el último medio año anterior. Todavía no podemos hablar de una gran campaña como las que ha habido por parte de Rusia o China en otros procesos electorales, pero sí que hay ya algún rastro, como digo, forense en redes sociales de intentos de interferir. De hecho, tú escribías en El Confidencial hace unos meses que en Groenlandia ya se habían detectado intentos de Estados Unidos de manipular la opinión pública. No sé cómo lo hacen a efectos prácticos esto, ¿cómo se consigue? Sí, el caso de Groenlandia es clarísimo, porque ahí sí que está ya totalmente documentado. En mayo del año pasado, el diario Wall Street Journal publicó que la administración Trump había dado órdenes a sus servicios de inteligencia, de que se enfocasen en Groenlandia. Y más o menos por esas mismas fechas empezaban a aparecer ciertos posts en Facebook, porque Facebook es como la gran plataforma que se utiliza en Groenlandia. Y unos meses después supimos, básicamente porque los servicios de inteligencia daneses se lo dieron a conocer a los medios importantes de Dinamarca, que existía una campaña, por ejemplo, para hacer un mapeado de toda la población de Groenlandia, que es pequeña, es una islita con poca población, deben ser unos 60.000 habitantes, pero para clasificar a toda la ciudadanía en función de si podían ser colaboracionistas de un proyecto anexionista estadounidense, si iban a estar radicalmente en contra o si estarían en medio, ¿no?, de ese proceso, y un poco para buscar cómo se les podría persuadir, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que aparecieron en Facebook eran simples encuestas, ¿no? Tratando un poco de mapear el sentimiento hacia Estados Unidos. Pero también empezaron a acumularse narrativas contra Dinamarca, ¿no? O sea, narrativas claramente planteadas para ir minando el sentido de unión de Groenlandia con Dinamarca. Entonces, esto ya está ocurriendo. Esto ya yo he hablado, por ejemplo, con analistas daneses procedentes del mundo de los servicios secretos y demás, y me han contado que sí, que efectivamente esto está pasando y en Copenhague están realmente muy preocupados, se lo están tomando muy en serio. Claro, si esto se quisiera aplicar aquí en España, entiendo que es adaptarlo a la realidad nacional, por así decirlo. Es decir, coger mensajes de Vox que aquí están calando e intentar difundirlos por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok. ¿Sería un poco eso la estrategia o cómo se haría en España? Claro, es una de las estrategias es esa. Obviamente la difusión, la amplificación de este tipo de mensajes en redes sociales. Ya hemos visto que, por ejemplo, Elon Musk, la adquisición de Twitter para convertirla en X, pues tenía claramente una intencionalidad política para ponerla al servicio del trumpismo. Y Musk es uno de los actores que está, pues obviamente, promocionando a actores ultraderechistas en Europa, ¿no? Entonces no es inconcebible, porque hay que entender que aquí hay dos elementos, ¿no? Uno es la simpatía que tiene el trumpismo con ciertos actores políticos europeos, pues el grupo Patriotas de Europa, el de Víctor Orbán, donde también se integra Vox, pero también está la imbricación de los tecnooligarcas en el trumpismo, que son absolutamente hostiles a la regulación europea. Lo hemos visto pues esta misma semana también, la multa que le ha impuesto la Comisión Europea a X por la violación de la ley de servicios digitales, y que ha llevado a Musk a decir que la Unión Europea debe ser abolida, ¿no? Y además con Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, aplaudiendo desde las esquinas. Curioso. ¿No? Sí. Entonces, obviamente las plataformas de redes sociales serían una de las vertientes, pero probablemente habría otras pues más clásicas, ¿no? Financiación de manera encubierta, etcétera, ¿no? Este tipo de operaciones pues llevan más de una vertiente, no son solo en el ámbito digital, sino también en el físico. Pues ya lo ven, no es fácil seguirlo, no es fácil combatirlo. Daniel Iriarte, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Claro, Andrea, yo pensaba, Italia, porque Giorgia Meloni tiene muy buena relación con Donald Trump, pero entiendo que incluso ella se habrá llevado las manos a la cabeza, ¿o no? ¿O le ha parecido bien esta injerencia clara y expresa de Estados Unidos? Bueno, no puedo saber lo que piensa de esto,
pero yo creo que se habrá llevado las manos a la cabeza ella también. Otra cosa es que públicamente ella sea una líder que está en el bando de los contemporizadores. Entonces ha salido insistiendo de que es necesario buscar puntos de encuentro entre Europa y Estados Unidos, que tenemos que intentar mantener de pie la relación transatlántica, la OTAN, que las soluciones pasan por eso. Ese es su discurso público, pero tengo pocas dudas de que le habrá parecido bastante preocupante a ella también esto, ¿no? Estamos hablando de Europa, hemos hablado antes de Rusia, de China, como aparecen en el documento, y Oriente Próximo. ¿Tú cuál dirías que es el cambio más significativo? En Oriente Próximo yo creo que la estrategia deja negro sobre blanco un cambio por el cual se ve esa región desde Washington como un enorme patio de negocios. La idea es que ya no es tan importante como fuente de recursos energéticos, lo que ha sido la explicación el de petróleo, etcétera. Es el petróleo y el gas, que ha sido la razón de su importancia, ¿no?, geopolítica en las últimas décadas. Ahora para Washington lo es como territorio de negocios, porque estos países disponen de enormes recursos, capital acumulado gracias precisamente al sector energético, y quieren emprender una transformación para depender menos de ese sector, que irá a menos en el futuro con el cambio del modelo, y por lo tanto Estados Unidos quiere hacer negocios ahí. Eso es lo que se desprende de la estrategia de seguridad nacional. No sé si es lo mismo que pasa con América Latina, donde la administración Trump dice cuidado con cómo China está cogiendo posiciones en tantos y tantos países. Hay algo parecido, porque también ahí evidentemente hay una intención de hacer negocios en términos de explotación de recursos mineros o también energéticos o infraestructurales, pero hay un punto de diferencia en el sentido de que para América yo creo que el trumpismo está intentando resucitar la doctrina Monroe, la famosa doctrina por la cual Estados Unidos considera América su patio trasero, y entonces un territorio en el cual nadie tiene que introducirse, interferir de ninguna manera. Es decir, hay más orgullo que dinero en este caso. Bueno, hay cálculos de distinto tipo, hay dinero, hay orgullo y hay, bueno, pues una voluntad de, según ellos, estabilizar el continente, de elevar ahí también, como quieren hacerlo en Europa, fuerzas políticas afines. Hemos visto cómo han ayudado a Milei de forma descarada, proveyéndole de un rescate antes de unas elecciones decisivas. Con Bukele hay buena sintonía. Con Bukele hay sintonía, y sin duda intentarán replicar esos esquemas para conseguir que vayan al poder fuerzas cercanas. Ellos dicen que quieren hacerlo para estabilizar el continente, tener buenas relaciones que permitan evitar que haya flujos migratorios, etcétera. Y bueno, creo que es solo parte de la verdad, ¿no? La realidad más profunda es que quieren controlar el continente, evitar que otros se metan, y dentro de ese otros, obviamente China es el primero, que ha aprovechado pues estas últimas décadas de gran empuje económico por su parte para introducirse con infraestructuras, con proyectos, con explotaciones mineras o energéticas, sacarla y ser ellos los referentes y que nadie más entre en el continente. Hasta ahora hemos visto un Donald Trump que va consiguiendo poco a poco lo que quiere. No en cuanto a Ucrania, porque es verdad que ahí no ha conseguido una tregua, pero sí que ha hecho pasar por el aro a tantos y tantos países en tantas y tantas cuestiones. ¿Hay alguna forma de frenar esto? ¿Hay alguna posibilidad de que aquella unión que dibujó Petro, o que por lo menos verbalizó, de vamos a intentar una unión de países, se articule de alguna forma para hacer un auténtico contrapoder a estos planes de Estados Unidos que estamos contando? Bueno, construir una alianza antitrumpista me parece sumamente difícil. Yo creo que lo que es posible es construir coaliciones ad hoc para distintas cosas. Y yo las llamo coaliciones de geometrías variables. Podremos hacer cosas en comercio con algunos países, los europeos, asociados con otros países propensos al libre comercio, a mantener sistemas de arbitraje supranacional, etc. En el cambio climático, pues lo mismo, podremos asociarnos con países que tienen voluntad de avanzar en esa senda. En cuestiones de
pues establecimiento de estándares tecnológicos, podremos hacerlo con otros. Es decir, no creo que sea posible configurar una alianza antitrumpista que resista en toda la línea, en todo el frente de dificultades, que sea homogénea, constante, coherente. Eso no es viable. Pero sí es posible oponer resistencia y los europeos deberíamos capitanearla por razón del vigor económico del mercado común, de un conjunto de sociedades con un alto desarrollo cultural y educativo, y por otras razones podemos y debemos ser el epicentro de esa respuesta. Y deberemos buscar aliados para conseguir que esa resistencia sea eficaz de forma específica según los temas. No podrá ser una coalición única para todo, pero sí se puede cooperar para resistir. Es decir, que la geometría variable famosa también llega a la geopolítica. Sí, creo que sí. Pues este es el mapa que nos queda del mundo que nos ha ayudado a entender Andrea Ricci. Gracias como siempre. De nada, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.